Esta es una historia de abuso e indiferencia que te hará dudar de la humanidad. Desde el año 2022 se produce un desalojo masivo de personas árabes en el sur de Cisjordania. Gran cantidad de familias de escasos recursos son expulsadas de sus hogares por los militares israelíes. La razón: se les acusa de construir ilegalmente en terrenos destinados a entrenamiento del ejército de Israel. Pero, ¿quién dio esta orden? La Corte Suprema de Israel, sin siquiera considerar la opinión de los palestinos. Puedes observar la indiferencia con la cual los militares y maquinaria pesada se dirigen a estos sitios y comienzan a destruir las casas, al mismo tiempo que los palestinos toman sus pocas pertenencias y salvan lo que pueden para ir a refugiarse a cuevas subterráneas. El hilo conductor de este documental es el joven activista Basel. Él vive en Masafer Yatta, una región de aldeas palestinas en el sur de Cisjordania. Forma parte de una familia de activistas. Sin embargo, esto siempre les trajo problemas, ya que su padre fue arrestado en más de una ocasión. Un día, Basel conoce a Yuval, un periodista israelí que le ayudará a documentar todo lo que sucede. Algunos palestinos se ponen a la defensiva al ver un israelí entre ellos y descargan su frustración con Yuval, haciéndole acusaciones de que su gente está destrozando sus vidas. Sin embargo, Yuval continúa su trabajo con la mejor de las actitudes. La intención del dúo es documentar las destrucciones lo más que puedan para tener evidencia para presentar a la comunidad internacional y que se detengan estos abusos. En teoría, Estados Unidos podría disuadir a Israel para detener estas expulsiones. Aunque los palestinos quieren contarle al mundo lo que sucede, los militares israelíes los amedrentan y amenazan diciendo que si aceptan entrevistas de activistas internacionales, les pasarán cosas terribles. Parte de la estrategia de Israel es la desinformación. Por ello, en los nuevos mapas de la región eliminaron a propósito las aldeas que existen en la zona. Sin embargo, Basel tiene mapas antiguos que evidencian de que esas aldeas existen ahí desde hace décadas. Un líder militar firma las órdenes de expulsión y demolición. Bajo su orden, la destrucción de casas inicia y se puede observar la gran falta de empatía y misericordia del ejército israelí. Aunque las personas se resisten y pelean, sus esfuerzos son en vano. Son expulsados de su propia tierra. Palestina es un país de escasos recursos, teniendo un PIB per cápita de aproximadamente $5.300. Sin embargo, el PIB per cápita de Israel asciende hasta $48.000, similar a España. Por esta razón, muchos palestinos huyen a Israel para trabajar y buscar mejores oportunidades. Normalmente trabajan en infraestructura y la construcción del país, y es algo irónico cómo Israel trabaja en la destrucción de Palestina. Durante una de las intervenciones, los militares se llevan un generador de energía. Los palestinos se oponen y forcejean. Esto causa que uno de los militares se moleste, saque su arma y le dispare a un sujeto llamado Harun, dejándolo gravemente herido. Aunque los palestinos se manifiestan por este abuso, la policía israelí los repele fácilmente con gases lacrimógenos. Poco tiempo después se revela que Harun ha perdido la movilidad en casi todo su cuerpo. Su madre, al no tener recursos suficientes, se lo lleva y lo atiende en una cueva. Yuval escribe un artículo sobre esta noticia y la difunde en internet. Lamentablemente tiene pocas visitas. Muestra su decepción ante Basel y este le dice que es muy impaciente y algo ingenuo si cree que con algo así solucionará el problema de Masafer Yatta. En realidad, lo que está presenciando lleva sucediendo durante décadas y nadie hace nada. Cansado por el arduo trabajo de ser activista, Basel le confiesa a Yuval que se siente estresado, desmotivado, preocupado por el futuro y que la frustración lo invade. Aunque estudió Derecho, no puede ejercer en Palestina porque su país está completamente devastado y solo podría trabajar en Israel. Sin embargo, trabajaría en construcción, ya que sus estudios no valdrían nada allí. En las noticias se muestra la expulsión de palestinos de Masafer Yatta. Sin embargo, como parte de la campaña de desinformación, se hace énfasis en que los palestinos construyen de manera ilegal en territorio de militares israelíes. Enseguida, Yuval da unas declaraciones temerosas. Si Palestina no es libre, Israel no podrá estar segura. Mientras se muestran a niños yendo a la escuela, Basel cuenta que en su niñez no había escuela en Masafer Yatta. Los padres de familia se pusieron de acuerdo para construir una, pero los militares israelíes se los prohibieron. Por ello, se las ingeniaron y la construyeron de noche y a escondidas. Menciona que Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido en ese entonces, los visitó un día y caminó por las calles de su aldea. Tony Blair, durante su gestión como primer ministro del Reino Unido, que duró hasta 2007, formó parte activa entre las negociaciones de Palestina e Israel. Promovió el desarrollo económico de Palestina incentivando la inversión extranjera, y aunque lo intentó, no logró presionar lo suficiente a Israel para detener estas demoliciones. Esto hizo que a día de hoy su intervención se considere fallida. Sin embargo, gracias a su presencia, los israelíes cancelaron las órdenes de demolición en los sitios en los que Tony Blair estuvo. Afortunadamente, la casa de Basel
Basel y la escuela estaban en cercanías y por ello aún están a salvo. Basel menciona: esta es una historia de poder y siempre crecí escuchándola. Esta frase expresa que, además de los diversos factores que acrecentan el conflicto entre Israel y Palestina, el poder juega un rol importante. Esto se trata de ver quién es más fuerte, quién es más influyente, quién tiene el control. Durante la noche, el ejército aparece en la ciudad y arresta al padre de Basel. Enseguida, Basel menciona que tal vez deba dejar el activismo, ya que al no estar su padre debe concentrarse en trabajar y mantener a su familia. En una escena peculiar, mientras suceden las demoliciones, se muestra a Basel alejado, recostado, cansado de luchar y no obtener resultados. Ser activista es duro, el miedo te invade, tu vida es difícil y los problemas están ahí todo el tiempo, desde que despiertas hasta que se acaba el día. Basel duda de si tiene la fuerza y convicción de su padre para seguir esforzándose por una causa que parece perdida. Cuenta que en su infancia los automóviles tenían una diferenciación de placas. Los de Israel tenían matrículas amarillas y los de Palestina verdes. Los israelíes podían moverse por todo el territorio palestino sin restricciones. En cambio, los palestinos no podían llevar pasajeros y además no podían entrar a territorio israelí sin autorización. Otro momento, durante una confrontación con los militares, Basel nota que estos están acompañados de civiles. ¿Quiénes son? Son personas que buscan asentarse en las tierras que serán desalojadas por los palestinos y que fueron contratadas por los israelíes para ayudar en el desalojo. De este modo se evita manchar la imagen de los militares. Eventualmente el padre de Basel es liberado y se hace una celebración que es bastante efímera, pero que tranquiliza a Basel. Al mismo tiempo, la escuela que tanto les costó construir es destruida sin ningún tipo de misericordia. Basel se contacta con medios de comunicación extranjeros. Cuando estos llegan a Masa Feriata, documentan lo sucedido y entrevistan a la madre de Harun, el joven al que le dispararon. Descubren que no se hizo justicia y su situación no ha cambiado en nada. La señora solo anhela que su hijo deje pronto este mundo para dejar de sufrir. Cuando llega el invierno de 2023, la víctima de una demolición es un señor que tiene conexiones de agua para riego. Los militares le indican que estas conexiones son ilegales y por ello destrozan todos sus terrenos y su red de distribución. Enseguida, Basel reflexiona diciendo que cada semana las familias deben elegir si irse o quedarse. Aquellos que se quedan resisten con mucha resiliencia. Masa Feriata sigue existiendo por aquellos que resisten a la vida. Basel menciona que el gran poder militar y económico de Israel les hizo olvidar que alguna vez ellos también fueron pequeños. Echar a los palestinos de su propia tierra es un crimen. Se necesita un cambio en la gente. Muchos comparten la noticia, se conmueven, pero nadie hace lo más importante, que es ponerse en acción. Durante una última grabación que Basel pudo hacer, se ve cómo civiles armados entran a su aldea de manera agresiva. Cuando son confrontados, disparan y hieren a alguien. Se indica que hubo ataques similares por todo Masa Feriata y que por ello muchos tuvieron que irse. Tristemente se revela que Harun no pudo sobrevivir y que salió a la luz un documento israelí que demuestra que la supuesta zona de entrenamiento militar se creó únicamente para detener la expansión de los ciudadanos árabes.